La gametogénesis es la formación de gametos por medio de la meiosis a partir de células germinales. Mediante este proceso, el material genético de cada célula se reduce a la mitad. Así, el número de cromosomas que existen en las células germinales se reduce de diploide doble a haploide único. La ovogénesis es el desarrollo y diferenciación del gameto femenino u óvulo mediante una división meiótica y se lleva a cabo en los ovarios. Este proceso se produce a partir de una célula diploide y se forman como productos una célula haploide funcional y 3 células haploides no funcionales. Las células del organismo poseen una dotación genética compuesta por 46 cromosomas. Las células germinales poseen solo 43. Al unirse tras la fecundación el ovocito número 23 y un espermatozoide con también 23 cromosomas dará lugar a un embrión con células de 46 cromosomas. Descripción de la ovogénesis. La ovogonia entra en un periodo de crecimiento que dura aproximadamente 7 días y se transforma en un ovocito de primer orden. En el ovocito de primer orden entra la primera división meiótica originando las células, una grande llamada ovocito de segundo orden y una pequeña que denomina primer glóbulo polar. Tanto el ovocito de segundo orden como el primer glóbulo polar entran a la segunda división meiótica y originan lo siguiente. El ovocito de segundo orden forma dos células llamadas ovotidia u óvulo, y la ovotidia u óvulo es un gameto funcional y es más grande que los glóbulos polares porque en ella se concentra la mayor parte del material de reserva o vitelo, comúnmente conocido como yema. Aquí podemos ver un folículo primordial. Vemos la célula folicular y la composición del ovocito, que es el citoplasma, el núcleo y el nucleolo. Ovogénesis prenatal. En la etapa de formación embrionaria femenina, las células germinales se reproducen por mitosis sucesivas. Al llegar a las gónadas, las células germinales continúan dividiéndose por mitosis, donde se producen millares de ovogonias, que son células madres del ovario con toda la dotación genética de la especie, es decir, son diploides. Las ovogonias dan origen por división mitótica a ovocitos primarios también diploides. Los ovocitos primarios se rodean de células foliculares y epiteliales planas, formando el folículo primordial. Alrededor del séptimo mes de gestación, los ovocitos primarios comienzan a dividirse por meiosis 1. Pero al llegar al diploteno de la profase 1, se detiene la división meiótica, prolongando el lapso de inactividad llamado dicteoteno. Culmina cuando se alcanza la pubertad, momento en que se reinicia el proceso de ovogénesis por acción hormonal. Se supone que las células foliculares segregan una sustancia que frena el proceso de maduración del ovocito primario. Ovogénesis postnatal. Las niñas nacen con folículos primarios que encierran a todos los ovocitos primarios en dictiotena hasta que llega la madurez sexual. En ese momento empiezan a madurar los folículos y los ovocitos primarios aumentan de tamaño. Un poco antes de que la mujer ovule, concluye la meiosis 1 y se genera un ovocito secundario haploide y el primer cuerpo polar. Cabe señalar que esta división no es proporcional en cuanto a volumen, ya el cuerpo polar, que más tarde se atrofia, es muy pequeño respecto del ovocito secundario, que obtiene casi toda su citoplasma. En la medida que existe fecundación, el ovocito secundario reanuda la meiosis 2 hasta el final, formándose un ovocito haploide maduro y un segundo y pequeño cuerpo polar que más tarde involuciona. Si no produce la fecundación, el ovocito secundario es eliminado durante la menstruación. Al llegar la pubertad, la gran mayoría se atrofia
puesto que son 400-500 ovocitos primarios diploides, se transformarán en ovocitos secundarios haploides a lo largo de toda la vida reproductiva. Con la ovulación de cada ciclo sexual de 28 días, el ovocito secundario pasa del ovario a la trompa de falopio, madurando de una u otra vez. Las hormonas segregadas por la hipófisis gonadotrofinas ejercen su acción sobre los ovarios. La hormona folículo estimulante estimula al ovocito primario para que se convierta en secundario, mientras que la hormona luteinizante provoca la ovulación. La menstruación o periodo es el sangrado vaginal normal que ocurre como parte del ciclo menstrual de la mujer. Todos los meses, su cuerpo se prepara para un posible embarazo. Si esto no ocurre, el útero se desprende de su recubrimiento. Esta es la sangre menstrual que sale del cuerpo a través de la vagina. Esta sangre es parte sangre y parte tejido del interior del útero. Aparato reproductor femenino. Las niñas nacen con ovarios, trompa de falopio y útero. Los dos ovarios son de forma ovalada y se ubican uno a cada lado del útero, matriz en la pelvis, que es la parte más baja del abdomen. Los ovarios contienen miles de huevos o óvulos. Las dos trompas de falopio son largas y delgadas. Cada trompa de falopio se extiende desde un ovario hasta el útero, un órgano en forma de pera que se ubica en el medio de la pelvis. Los músculos del útero femenino son fuertes y capaces de expandirse para permitir que el útero aloje al feto en crecimiento y luego ayudan a pujar durante el parto. A medida que una niña madura e ingresa a la pubertad, la glándula pituitaria libera hormonas que estimulan los ovarios para que produzca otras hormonas llamadas estrógeno y progesterona. Estas hormonas influyen de varias maneras en el cuerpo de una niña, tanto en la maduración física como en el crecimiento y las emociones. Alrededor de una vez por mes, un diminuto óvulo abandona uno de los ovarios, lo que se conoce como ovulación, y se desplaza a través de las trompas de falopio hacia el útero. En los días previos a la ovulación, el estrógeno estimula al útero para que se recubra con sangre y tejidos adicionales, de modo que sus paredes se vuelvan más gruesas y acolchadas. De esta manera, el útero se prepara para un embarazo. Si el óvulo llega al útero y es fertilizado por un espermatozoide, se adhiere a la pared acolchada del útero para luego convertirse poco a poco en un bebé. Por el contrario, si el óvulo no es fertilizado, lo que ocurre en la mayoría de los ciclos menstruales de una joven, este no se adhiere a la pared del útero. Cuando esto sucede, el útero elimina el tejido adicional que recubre su interior. La sangre, el tejido y el óvulo sin fertilizar abandonan el útero y atraviesan la vagina para ser eliminados del cuerpo. En esto consiste el periodo menstrual. Los periodos suelen comenzar alrededor de los 12 años y continúan hasta la menopausia. Cerca de los 51 años, la mayoría de las menstruaciones dura entre 3 y 5 días.